Vivimos en un mundo donde más y más personas tenemos acceso a crear y transmitir un programa de radio, privilegio históricamente reservado a pocos o ninguno. Gracias a esto, hoy no tenemos por qué conformarnos con lo que los medios de comunicación tradicionales nos pueden ofrecer. Este podcast nace a partir de mi deseo de generar un espacio de discusión y pensamiento libre, sin promesas vacías de imparcialidad, con un compromiso a la libertad de expresión y a la diversidad de ideas. En cada nuevo episodio, yo, Matías Espinosa, conversaré con un invitado sobre temas variados: política, religión, moralidad, el futuro de la humanidad y ciencia. Hago esto porque creo que las conversaciones en formato largo, sin editar, donde podemos tener diferencias de pensamiento sin acusarnos los unos a los otros de ignorancia o de mala fe, son el mejor antídoto para la polarización que enfrentamos hoy. Entonces, adueñémonos de nuestra experiencia mediática y veamos. ¿Por qué será? Hoy tengo el gusto de conversar con Stephanie Vargas, ecuatoriana con estudios en Relaciones Internacionales y Política Internacional en Ecuador, República Checa y Francia. Tiene experiencia trabajando en el sector público en Ecuador y ahora busca respuestas en una formación empresarial en la Sorbona de París, para entender mejor el punto de vista del sector privado en las problemáticas que aquejan a la sociedad. Nuestra conversación fue súper interesante. Hablamos de polarización, identidad de género, feminismo, poder y varios otros temas que están bien presentes en nuestra sociedad actualmente. Así que si nos quieren apoyar, pueden dejar una reseña en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Y de esa manera llegamos a más personas. Y también pueden apoyarnos financieramente en Patreon para cubrir los costos de producción de este podcast. Sin más que decir, les dejo mi conversación con Stephanie Vargas. Hola Matías, gracias a ti en verdad por hacer estos espacios que al fin del día son muy valiosos y hoy por hoy, gracias a Internet sobre todo, podemos precisamente dar la palabra a gente que sí, históricamente no la ha tenido, más allá de cualquier concepto político, más allá de cualquier teoría de división de poder. En realidad dar la palabra a los individuos se vuelve cada vez más fácil y eso es bueno porque liberaliza y democratiza la información y es sin duda clave para tener un mundo un poco más, yo diría un poco más justo, un poco más empático, un poco más informado también. Buenísimo, me encantó eso que dijiste, porque justamente es la idea, o sea, liberalizar y democratizar el acceso a la información y hoy en día mucha más gente puede leer, y aún así mucha más gente puede escuchar. Entonces, y una cosa que me he dado cuenta es que hay un apetito por este tipo de conversaciones. Genuinamente hay gente que le interesa ver y participar y escuchar e informarse de esta manera. Y también me gustó que hayas dicho que es una cosa que trasciende como que teorías de la división de poder. Porque justamente siento que ese es un eje axiomático del cual muchas de las polarizaciones surgen y se desarrollan y se abren. Y cuando estábamos tú y yo conversando de qué íbamos a hablar y de cuál sería una buena potencial temática para este episodio, habíamos dicho que polarización política sería un buen lugar donde comenzar, porque realmente para mí es lo que quiero combatir con este espacio. Y la razón por la que la gota que derramó el vaso, digamos, en términos de yo querer producir este podcast fue y es el contexto global actual donde en ciertos espacios hay protestas, algunas violentas, tanto por parte de los protestantes como de los gobiernos que reprimen con violencia también. Y quería escuchar si tú me puedes hablar un poquito en general sobre cuál es tu visión al respecto de la polarización política que se da en los comentarios sobre estas protestas y manifestaciones. A ver, hay dos temas ahí. Hay la polarización en sí dentro de las protestas, que es un tema interesante a debatir porque obviamente creo que es muy difícil entender las protestas no solo en Ecuador, en el mundo, como un grupo específico homogéneo que defiende un mismo objetivo. Ese para mí no es el caso. De acuerdo. Y en realidad
hay definitivamente polarización en ese sentido. Ahora, obviamente, hay una segunda etapa de esa polarización, que es la polarización de los comentarios y que está muy de la mano con lo que decíamos antes, el del acceso a la información y del acceso a la gente a poder comunicarse y expresar su opinión, que es un arma de doble filo, porque entonces también tienes gente que, sin ser parte de las protestas, se permite ser un actor político y decir lo que opina y un poco hacer su espacio de política pública a través de Twitter. Que es básicamente mi caso. Es básicamente tu caso, pero sí. En todo caso está bien. Creo que lo bueno de tu iniciativa es que permite justamente analizar la diversidad de opiniones, cosa que no pasa cuando estás en Twitter y tú tienes aquí a tus líderes que sigues y a quienes te siguen, porque al fin del día se crea un micromundo. Una cámara de eco, ¿no? Sí, que va validando tus pensamientos y así para mí se polarizan las opiniones. Entonces tú tienes gente que, claro, va a tener visiones mucho más críticas frente a los protestantes que pueden o no ser pacíficos, gente que va a ser crítica a la represión policial y al control del gobierno, pero justamente se vuelven espacios cerrados, como pequeños frascos cerrados en donde el mismo comentario resuena y no hay diálogo, que para mí ese es el problema principal. Y precisamente la polarización se da por una falta de diálogo y una falta de apertura a escuchar otra gente, otras ideas, y entender además las correlaciones que existen entre las manifestaciones en una y otra parte. Tendemos, por ejemplo, de lo que yo he leído últimamente, a decir, claro, el boom latinoamericano, en donde ahora tenemos Ecuador, Chile, Bolivia, digamos, también Perú por un momento común, y en realidad sí, hay muchos factores que son compartidos, pero creo que lo más enriquecedor es reconocer las diferencias también. Totalmente, totalmente. Estaba pensando en lo que dijiste ahora y es que sí es un arma de doble filo esto del acceso a la información, porque en especial por la naturaleza de algunas de estas plataformas. Y es que yo veo que, por ejemplo, en Twitter tienes una limitación de caracteres, de potenciales letras que puedes escribir y hay como que un incentivo para dar una opinión concisa, así, no sé, en un bloquecito. Y sí te puedes armar los threads que se arman ahí, las tiras. Pero de todas maneras, eso no resuelve el problema de lo que decías tú, que se generan estos círculos de personas que piensan igual o parecido y solo continúan revalidando ciertas opiniones sin realmente tener a alguien que las desafíe o que las ponga en juego. Y es parte de la misión que yo tengo actualmente, es aprender a racionalizar mis posiciones y ayudar a otras personas a que racionalicen las posiciones de ellas, a ver si es que realmente podemos parar a pensar un poco más profundo sobre aquellas cosas que creemos que son verdad. Y eso me trae a un punto que fue algo que conversé originalmente con otro invitado del podcast, y es que quería preguntarte, lo que escuché en términos de comentarios sobre estas protestas es que, por ejemplo, en Ecuador, muchas personas decían que lo que causó, lo que fue, digamos, el gatillo de la protesta fue el decreto que retiraba los subsidios a los combustibles. Y alguna gente se concentraba en eso, en la parte de las políticas públicas que estaban causando el descontento. Y otras personas decían, no, es que no es el subsidio, no es solo el decreto en general, no es el hecho de que sean políticas públicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, sino es algo mucho más profundo, que es el tema de la desigualdad social. Quería ver si me puedes decir, ¿cómo ves tú una diferencia entre desigualdad social y pobreza, o cómo están relacionadas en tu concepción? A ver, sí, dos cosas que acotar. La primera es, sin duda, hay que entender que siempre que suceden estas manifestaciones, no importa en dónde sucedan, normalmente hay un elemento que va a hacer explotar esta manifestación, pero siempre hay elementos que están detrás, que son más profundos y que se van a expresar
a través de un elemento que va a ser explotar, como dices tú, el alza del precio por eliminación de subsidios. Pero sí, sin duda, hay que entender que los elementos más profundos sí están relacionados en Latinoamérica, siendo el continente más desigual del mundo. La desigualdad es una razón principal de lucha para muchos movimientos. Para mí, sí, por la formación que yo tengo, hay una diferencia trascendental entre desigualdad y pobreza. Mi formación está sobre todo sujeta a las ciencias políticas, pero hay un elemento de economía. Tal vez alguien que te hable de un punto de vista más sociológico te podría dar un punto de vista un poco más distanciado a lo que yo te voy a decir, porque obviamente estos conceptos varían un poco según tu background académico y lo que tú estudias. Viendo que yo estudié ciencias políticas y economía, yo te puedo dar una visión desde el punto de vista de poder, de la parte de ciencias políticas, y para mí desigualdad tiene esas dos connotaciones. Hay la desigualdad económica, que será la distribución inequitativa del dinero y de la riqueza en un país. Y de los bienes de producción. Así es, que es lo más común que nosotros escuchamos, que el 1% de la población concentra la mayor cantidad de riqueza. Pero, que es verdad, que es innegable, o sea, ya. Es innegable, okay. De acuerdo. Pero para mí hay un segundo elemento interesante que es la desigualdad en términos de distribución de poder, que no necesariamente está directamente proporcional, digamos, no es directamente proporcional a la desigualdad de la riqueza. Claro, no es que el 1% de personas en el mundo tienen todo el poder. Exactamente. O la mayor parte. Exactamente. Es decir, sí, la parte económica juega un gran rol, pero hay una desigualdad de poder que es interesante de analizar. ¿Por qué? Por ejemplo, viendo el caso de Ecuador, vemos diferentes grupos. Vemos grupos, por ejemplo, como los transportistas, que fueron de los primeros grupos que se movilizaron en contra de la eliminación del subsidio, que nosotros podríamos categorizar en términos económicos, no necesariamente como la clase más cómoda, no como la clase más elevada. Sin embargo, tienen una gran capacidad de movilización, que eso es una cuota de poder. Es poder, claro, indudable. Entonces, poder entender la desigualdad en términos de poder es interesante porque te demuestra que la gente hace manifestaciones y realmente su única motivación no necesariamente es el dinero, el poder adquisitivo, sino también este sentimiento de poder tomar decisiones para beneficio de ellos, digamos, para un beneficio en el que ellos se sientan representados. Entonces, es interesante entender que las manifestaciones no solamente se dan por un tema, no es un análisis exclusivamente económico, que es el tema de la desigualdad. Ahora, tú me preguntabas de la pobreza. Para mí sí, en ese sentido, la pobreza sí es un término mucho más económico, exclusivamente, diremos. Es un tema que tienes, diferentes tipos de pobreza. En los países latinoamericanos nosotros hablamos de pobreza en términos no relativos, o sea, es decir, en términos de valor absoluto. La gente vive con menos de $1 al día y se dice que esa es la pobreza extrema, y de ahí hablas en términos de pobreza absoluta, es decir, hay valores específicos que van a determinar cuál es el mínimo que una familia debe tener para subsistir en esta sociedad, vamos a decir, de países en desarrollo. Lo que es interesante de la pobreza es que, por ejemplo, en los países desarrollados, la pobreza se estudia desde términos relativos. Es decir, ser pobre en Ecuador no es lo mismo que ser pobre en Francia. Y esto podrá parecer muy lógico, pero en realidad no lo es, porque aquí la gente dice, claro, aquí también hay pobreza. Pero la Unión Europea, por ejemplo, califica como pobre a aquellos que ganan 40% menos del promedio de ingresos. ¿Entiendes? Interesante. Entonces, sí. Ya no se vuelve un tema de, a ver, usted tiene $50 para vivir al mes, es comparativamente con la sociedad, usted
tiene menos capacidad de gasto, tiene menos ingresos y por lo tanto es pobre. Se vuelve un concepto comparativo. Y para Interesante. mí eso es mucho más valioso porque significa que la pobreza no está dada por, ok, usted tiene suficiente para comer, no debería considerarse pobre, sino usted realmente está en igualdad de condiciones, digamos, que la media de todos. Y eso es Mm, bienestar. ya. Entonces, sí, eso es en realidad interesante cómo se estudia la pobreza en diferentes partes del mundo. Entiendo, y eso me parece algo bien interesante, porque aquí en Estados Unidos, de lo que entiendo, es un límite, es una cantidad de dólares. O sea, si ganas menos de $12,000 al año, estás dentro de los límites federales de pobreza. Aquí obviamente $12,000 al año en Ecuador es mucho más de lo que sería aquí. Y es que aquí obviamente estamos hablando de otros precios, otro tipo de necesidades, por ejemplo, en términos médicos. Y entonces me parece interesante eso. Cuando hablé con David y con otras personas que he tenido conversaciones al respecto de esto, hay algunas personas que veo que están un poco más alineadas hacia la derecha políticamente, que es una cosa un poco anacrónica, digamos, de estos términos de alineaciones políticas, pero solo para como que dar un contexto. Que dicen que por más de que hoy en día haya más desigualdad, David no dijo esto, pero otras personas que he escuchado han dicho esto, por más de que hoy en día haya más desigualdad, de hecho en los países desarrollados, donde más desigualdad hay, menos gente hay viviendo en la pobreza. Y no sé si es que querían decir que el uno es causa del otro, o si es que simplemente es coincidencial, o están solo correlacionados, pero no es una relación causal. Pero me parece algo interesante en ese sentido también, porque claramente hoy en día una persona pobre en Estados Unidos, y no sé si en todo el mundo, pero claramente una persona pobre en Estados Unidos hoy en día vive una vida mejor que personas ricas vivían hace 200, 300 años. Y parte de eso es gracias a la industrialización y a la globalización. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, sin duda. El tema de pobreza, hoy por hoy la pobreza se entiende desde un punto de vista mucho más complejo que la pobreza económica. La ONU lo estudia como pobreza multidimensional y esto Mm, significa lo que tú dices, del acceso a servicios básicos, sí. bueno, se utilizan algunos indicadores, sobre todo cuantitativos, como por ejemplo tu esperanza de vida, que va de una u otra forma a reflejar qué tan buena alimentación tienes, qué tanto acceso a médicos tienes y demás. Y sí, es indudable que hoy una persona pobre va, va a vivir mejor que una persona rica hace 100 años y que esa misma persona pobre hace 100 años también. Pero no hay que viajar en el tiempo para ver esas diferencias. Una persona pobre en Francia, como te digo, vive mejor que una persona considerada pobre que en Zimbabue. Mm. Hay que entender la pobreza desde su contextualidad, Y creo en su yo. contexto, claro, entiendo totalmente. Y quería volver un poco a algo que dijiste antes, que es algo en lo que pienso mucho, y es esta idea de que hay desigualdad económica, como dices tú, y es innegable. Existe obviamente concentraciones de riqueza y bienes de producción que son increíblemente desproporcionales a las concentraciones que existen en otros lugares, incluso dentro del mismo país. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo diría que Estados Unidos es uno de los países con mayor desigualdad económica, de riqueza, de bienes de producción en el mundo. También, y al mismo tiempo es el país más rico del mundo, ¿no? Tal vez solo pierde a China, pero ahí la historia es un poco diferente que aquí. Eh, y también dijiste que existe de alguna manera desigualdad de poder. Existe desigualdad de competencia, de la capacidad que tienen las personas en términos de producir sociedades que tengan mejor calidad de vida para los pobladores. A ver, ¿te refieres como individuos, como diferente capacidad de competir en el mundo cada individuo? Exactamente, digamos, por ejemplo, el simple hecho de que tengamos una cultura en la que no se promueva la corrupción, por ejemplo, ya nos hace desiguales en términos de nuestra capacidad de establecer, no sé, relaciones comerciales, por ejemplo, que sean más exitosas. Sí, por supuesto. A ver, yendo desde el individuo hasta el concepto de sociedad, hay diferencias y esas diferencias van a darte lo que en economía se llama ventajas comparativas o ventajas competitivas, es decir, tú eres
innatamente más talentoso para hacer una u otra cosa y por lo tanto vas a ser más productivo, eso viniendo desde una visión económica. Y también tienes del otro lado como la construcción política y el sentimiento de afiliación. Te puedo dar un ejemplo. Se dice que las comunidades asiáticas, cuando hablamos de filosofía política, las comunidades asiáticas tienden a ser más comunitaristas que las occidentales. Y esto trae ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque hay un gran sentimiento de commitment en juego. Cada individuo pertenece a esta comunidad y por lo tanto su razón de ser y su sentido de vida es que todo lo que ella haga debe beneficiar a su comunidad. Es una idiosincrasia que en realidad en el mundo occidental no entendemos, no es lo nuestro es el individualismo, como yo desde mi individualidad sí puedo aportar al resto, pero yo no le debo a la comunidad en todo caso, si es que acaso la comunidad me debe a mí por ayudarle. Y son idiosincrasias distintas y sí, sin duda, hay desigualdad. Esto no significa que sea negativo. Creo que mucho se hace por parte de organizaciones internacionales, de ONGs, por demostrar que esta diversidad es valiosa y que en realidad es la razón por la que puede existir, entre comillas, un desarrollo, porque cada uno juega en sus fortalezas para contribuir. Ok. Y eso me lleva al siguiente punto que quería decir, que es que yo veo que por mucha gente que tiene ese discurso con el que yo me alineo, que la diversidad es positiva, generalmente hablando, la diversidad es positiva, siento que de muchas personas que tienen esta idea, que comparten esta idea, también piensan que la desigualdad es negativa, generalmente. Yo por mucho tiempo pensé que ese era el caso y por mucho tiempo me alineé políticamente con discursos en los que se hablaba de toda desigualdad como si fuese algo que hay que corregir. Y yo hoy en día no comparto esa posición. Y lo que me lleva a uno de los varios temas que polarizan políticamente hoy en día, particularmente aquí en Estados Unidos, pero sé que es una cosa que ha surgido muy poderosamente en Latinoamérica también, al menos en mi experiencia de redes sociales, que es mi ventanita al mundo, y es el tema de la desigualdad de género. Entonces, yo quería hablar contigo un poquito al respecto de eso, y es que estaba pensando que en mi experiencia del mundo, los hombres y las mujeres somos diferentes. Somos bien parecidos en muchas cosas, pero en otras cosas, y ya te digo, esto obviamente no lo estoy hablando desde un punto de vista científico, aunque sé que hay evidencia científica para decir de que hay diferencias innatas entre los hombres y las mujeres. Pero tú eres de la idea de que las personas somos construcciones sociales y que el género es una construcción social en el sentido de que todas las cosas que asociamos con ser hombre o con ser mujer se han desarrollado culturalmente y socialmente a través del tiempo, o hay algunas cosas de lo que consideramos ser hombre o ser mujer que vienen de la biología. A ver, hay una teoría que yo siempre intento ir primero a la teoría y luego intento demostrarlo con un ejemplo, porque me parece que la teoría suele caricaturizar, si quieres, mostrarte los extremos de las cosas. Sí. Existe una teoría que explica precisamente esto y dice, bueno, el humano es nature o es nurtured por la sociedad. No solamente en el contexto de géneros, en todo su complejidad, es que el humano viene codificado o es que es la sociedad la que lo construye. Y esto degenera en no solamente el rol de las mujeres en esta sociedad, degenera en muchas cosas, incluso el rol del Estado, porque si uno dice que si el humano es el resultado de una sociedad, esto implica que el Estado, si uno cree en un Estado,
tiene además la responsabilidad de educar a sus individuos, de moldear a las personas, moldearlos, porque claro, el Estado viene a ser este gran responsable de que todo funcione. Regulador social. Hablamos, sí, no solo regulador, pero incluso activamente formar parte de la construcción de sus ciudadanos. Ahora, si tienes esta cosmovisión de no, el humano es lo que es y básicamente no se puede hacer nada al respecto, tiendes a crear estados que solamente regulan. Es decir, nosotros ya tenemos un mapa de más o menos cómo funciona el ser humano. El ser humano, esta teoría te dice, Hobbes viene desde Hobbes, de Maquiavelo, todo el realismo político te explica que los humanos somos inherentemente egoístas, inherentemente malos, vamos a decir, y por lo tanto el único rol del Estado no es intentar cambiarlos, porque eso no se puede hacer. El rol del Estado es fijar límites para la maldad y el egoísmo de cada ser humano. Y por eso tenemos leyes para proteger la propiedad privada, leyes para proteger los contratos. Que criminalizan el asesinato. Exactamente. Entonces, en este contexto, yo te puedo decir que idealmente para mí somos un poco de ambas cosas. Hay cosas, sería ilógico pensar que nosotros hemos evolucionado y no hemos aprendido nada de esa evolución en un nivel celular, en un nivel de verdad estructural. Sería negar años de desarrollo y de decir, bueno, así tengo pulgares oponibles, pero voy a negar toda esa evolución porque yo me construyo como humano y yo sabré para qué los uso. Entonces yo creo que hay un buen 50-50, diría yo. Me gusta. Para las cosas. Ahora, en el tema de género, yo no he hecho estudios de género, pero al haber hecho ciencias políticas, tiene siempre un acercamiento de género que es un hilo conductor transversal, y lo que tienes que entender es que el género es una dicotomía o es un binomio con el sexo. Entonces, si el sexo es aquello que está biológicamente determinado. Biológicamente, el sexo, el género puede construirse. Es decir, puede haber una construcción social que guíe cuáles van a ser las características a cada género asignado. Ahora, vivimos en una sociedad binaria en donde hemos determinado un género femenino un género masculino, pero podríamos no vivir en una sociedad binaria y tener 6 géneros en donde no haya este binomio sexo-género. Es decir, para mí el tema de la reproducción no es para mí individualmente, no es un factor determinante de tu género. Ok, entiendo. Para mí debería ser separado. Ahora, vivimos en esta sociedad binaria en donde lo es. Sí. Y hablando de esto, entonces podemos hablar de desigualdades de género también. Entonces nos hemos dado cuenta, y esto es un dato claro, que hay una menor representación de las mujeres en roles de decisión y toma de decisiones a nivel mundial. Sí. Generalmente hay este gap de salario por el mismo trabajo. Y entonces sí, han habido muchas iniciativas por intentar cambiar esto, lo cual para mí es válido, y más que válido, es de verdad una lucha diaria que yo llevo conmigo, porque me parece absolutamente lógico que a alguien que saca copias le paguen igual independientemente de qué haga de su vida, o sea, de su vida sexual y de su vida, de su identidad de género. Claro, de los genitales que tengan, ¿no? No debería... Sí. Y o sea, del tema sexo realmente, de qué genitales tienes cuando naciste, pero también de tu rol. De la expresión de género. En la sociedad, exactamente. Entiendo. Si mi actividad es la misma, ¿por qué no voy a recibir la misma paga? Me encanta. También el tema del salario es un tema muy específico. El tema del rol de género va mucho más allá y va, por ejemplo, con el debate de si es que todas las mujeres deberían aspirar a ser madres. O sea, ¿cuál es tu rol en la sociedad? Y por eso revengo a lo que decía antes de, si vivimos en una sociedad en donde el objetivo es que la sociedad va a construir a los nuevos ciudadanos, ok, esto es abstracto. ¿Quién en la práctica lo va a hacer? Entonces tenemos sociedades
comunitarias, en donde sí, el rol de la mujer, del género femenino, como lo llames, es ese, es perpetuar las tradiciones, perpetuar el idioma. ¿Ves? Es esta gran matriarca, si quieres, que hace que la cultura y la civilización como tal exista. Claro, como en el judaísmo, que el judaísmo solo se puede pasar por la línea materna, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Y así tienes en civilizaciones muy desarrolladas y en civilizaciones menos desarrolladas. A lo que quiero ir con esto es que el rol de género no debería ser un sinónimo de qué tan desarrollada es la sociedad. Yo veía, por ejemplo, hace poco los estándares de los estándares de equidad de género en distintos países, y nosotros siempre ponemos el ejemplo de, claro, los países nórdicos han hecho un gran trabajo equiparando los roles de género. En especial comparado a otros países, ¿no? Porque a eso tenemos que compararle. Claro, por supuesto. Pero normalmente decimos, claro, ahí hay, por ejemplo, un maternity leave que es igualitario para padres y madres, porque obviamente el padre también es responsable de este hijo. Y luego me llamó la atención ver que en quinto lugar estaba, por ejemplo, Nicaragua. Y en séptimo, octavo lugar estaban países africanos. Entonces, ahí rompes esta idealización que normalmente tenemos, que es, claro, no somos suficientemente desarrollados como para ser más equitativos en el género, porque claro, son los países nórdicos que son desarrollados, y por desarrollo hablamos de desarrollo económico, de desarrollo de instituciones y demás. Nosotros no, o sea, nos falta mucho y muchas veces yo he visto, por ejemplo, la gente, mis amigos en Ecuador, mis amigos en Latinoamérica, que son críticos a las realidades que vive Ecuador y Latinoamérica, dicen, claro, no, lo que pasa es que nosotros como Latinoamérica nos falta mucho para ser como los países nórdicos. Suecia. Y luego veo, y no, en estos países que te digo, Nicaragua no es ningún ejemplo de desarrollo económico. Cosas, ni político, su estabilidad es terrible, sus instituciones democráticas son muy frágiles. Y bueno, y luego los países africanos que tampoco podrían ser ningún referente de desarrollo económico o político. ¿Y por qué es esto? Porque ahí las mujeres, por el hecho de que son economías no desarrolladas, las mujeres tienen que trabajar y se ven obligadas a trabajar para traer dinero a su familia. Y entonces, claro, en números, el número te engaña porque te dice, claro, en estos países hay más mujeres integradas a la fuerza laboral. Equidad. Exacto, equidad. ¿Y eso es de eso de verdad equidad? ¿Es de eso yo de no verdad creo que queremos? Y exactamente, es esa la duda. Entonces, yo creo que a veces los números nos mienten y a veces tendemos a simplificar las cosas y decir, desarrollo económico es igual a desarrollo social. Y luego sacamos otros índices, por ejemplo, la equidad de género, y vemos que en quinto, sexto, séptimo lugar no son países desarrollados económicamente y rompen tu hipótesis. Entonces, me gusta. Creo que es bueno a veces pasar así del top 5 que a veces usamos siempre como referencia. Siempre decimos, claro, los 5 países, bueno, ¿qué tal si nos vemos un poco más abajo? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las dinámicas de esos países que no están en el top 5, pero están bien? Que normalmente logran challengear las teorías que tenemos o las ideas que tenemos en la cabeza. Me encanta, me diste algo con que trabajar genial aquí. Y es que tú dijiste que los números a veces nos mienten, ¿ya? Y quería volver a algo que tú dijiste anteriormente en términos de como que evidencia de dónde, en qué campo se da inequidad de género. Y uno de esos dijiste tú que es en el campo de, digamos, que hemos visto que por el mismo trabajo a una mujer se le paga en promedio menos que a un hombre que hace el mismo trabajo. ¿Qué tanto podemos aprender de un análisis en el que solo se toma el género como factor, como variable? Digamos, o sea, en términos de la desigualdad de paga. A Pepito le pagan $200 por día, a Juanita le pagan $150 y Pepito y Juanita hacen el mismo trabajo. Trabajan en la misma compañía,
trabajan y estos, entonces, de lo que yo he entendido, parte de lo que la gente critica de esta idea de que hay desigualdad de paga, solo está tomando el género como variable y no está tomando cosas como, por ejemplo, si es que Juanita trabaja horas extra o si es que Pepito no toma vacaciones o si es que Pepito lleva más tiempo en la compañía o si Juanita lleva menos, lo que sea, etcétera. Y que si es que tú empiezas a contar otras variables en este análisis de la desigualdad de paga, ese gap se reduce. No se elimina, pero ese gap se reduce. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, es un poco, ¿cómo decirte? Mi primera respuesta sería tienes toda la razón y sería anular todo aquello en lo que yo normalmente trabajo como discurso, que es que en realidad... Que no es mi idea. Que no es mi idea. Un tema transversal de la sociedad. Pero bueno, a priori, sí. Tomar el género como única categoría... Única variable. Es en realidad muy simplificador para mí. Y ese es en realidad el problema de las estadísticas. En realidad, todo sistema estadístico, tú vas a tener 5.500 variables, pero bueno, el juego de la estadística es esa, generar una fórmula que incluya el número suficiente de variables para explicar la mayor cantidad de la problemática, sin ser ni muy simplificador, porque entonces no explicas toda la problemática. Claro, y puedes empujar narrativas que tal vez no sean ciertas. Exacto, pero tampoco generar una fórmula en donde tengas demasiadas variables, porque entonces pierde el concepto de ser una fórmula, en donde tú ingresas datos clave y obtienes... Tanto que no puedes saber. Y es que es una de las cosas que a mí más me rompen la cabeza de las estadísticas y del pensamiento matemático en general, ¿no? Para hacer un paréntesis de ahí, es que vivimos en un universo que es hipercomplejo y generalmente las problemáticas también de las personas reflejan esa naturaleza del universo, ¿no? Y es justamente algo en lo que estaba pensando. Por ejemplo, estábamos hablando de los países nórdicos, ¿ya? Y estaba hablando con David sobre eso y yo le dije, ok, ¿tú estarías de acuerdo que los países nórdicos son los países que más trabajo han hecho para fomentar la equidad de género? Y él dijo, bueno, no sé. No sé, no sabría decirte. Y me gustó mucho la respuesta de él, ¿ya? Porque mucha gente, cuando yo les pongo esa premisa, dicen, claro, obviamente los países nórdicos son los que más han hecho para reducir la inequidad de género. Y entonces yo dije, ok, bueno, vamos a aceptar que sí, que comparado a otros países, digamos, lo son. Y él me dijo, bueno, pero ¿cómo haces para aceptar esa premisa? Y le digo, bueno, es que de lo que yo entiendo, se ha hecho una serie de estudios desde la psicología. Se ha hecho una serie de estudios en los que ellos hicieron un ranking de los países de acuerdo a políticas de equidad de género y de acuerdo a países donde, por ejemplo, se han pasado leyes como leyes de cuotas. O sea, en el Congreso tiene que haber 50% hombres, 50% mujeres. En las compañías, en el Board of Directors, la junta de directores de la compañía tiene que ser 50% hombres, 50% mujeres. Y se pasan estas leyes que algunas personas dirían, excelente, qué bien, esas son leyes que promueven la equidad de género. Entonces hicieron este ranking, ¿ya? Y los países nórdicos terminaron como tú dijiste, hacia el tope del ranking. Y lo que vieron es que en estos países las diferencias en interés vocacional no se redujeron de los hombres y las mujeres. O sea, no había más mujeres yéndose a ser ingenieras, mecánicas, plomeras, electricistas. Había menos mujeres. Después de que se implementaron las políticas, hubieron menos mujeres que estaban yendo a esos campos y habían menos hombres yendo a campos como educación, psicología, medicina, campos donde tradicionalmente las mujeres dominan. Entonces, la conclusión que supuestamente, porque no sé suficiente de análisis multivariado como para decir si es que sí o si no, pero la conclusión que supuestamente sacan de esta serie de estudios es que, al menos en la parte de interés vocacional, cuando tú maximizas la oportunidad de la igualdad de oportunidades para las personas, inevitablemente vas a tener una mayor desproporción en igualdad de resultados. Entonces, te quería preguntar, así más en términos, o sea, sería genial si puedes comentar sobre ese ejemplo en particular que di, pero también si puedes hablar más general en si es que tú ves una diferencia entre igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, y si es que podemos tener las dos o podemos tener solo una. Ok, sí, ahí hay varias cosas. En primera instancia, como dices,
el análisis multivarial siempre va a ser una visión matemática, una visión un poco desalmada, si quieres, de las complejas situaciones sociales que vivimos. Ahora es la única herramienta que tenemos y es hasta ahora la que ha probado ser la más útil y objetiva. Sí. Entonces, si trabajamos con eso es bastante ya, porque nos da una forma de comparar. Ahora, en el ejemplo que tú das, a mí lo que me llama la atención es cuál es el interés de hacer que más mujeres se vuelvan ingenieras. No es que sea malo que las mujeres sean ingenieras. Lo que voy es, ¿por qué queremos un hombre ingeniero y una mujer ingeniera? Porque queremos igualdad. Exacto. No, la pregunta no es por qué queremos igualdad. La pregunta es por qué queremos igualdad en cada una de las cosas. Y para mí es interesante porque para mí esa igualdad no necesariamente es una igualdad. Para positiva, al menos, o deseable. O deseable, exactamente. Es como, para mí, la igualdad está dada en, tú tienes todas las oportunidades para hacerte ingeniera. Lo que quieras. O profesora. O mamá. Ama de casa. Y tú escogiste ser ama de casa. Y está bien. Y tú te sientes bien y satisfecha con ese rol. Y tú eres hombre y quieres ser stay home dad o stay home dueño de un perro. O enfermero. Bien. Que tú tengas profesor de kinder. Exactamente. Entonces, para mí, creo que a veces justamente porque tenemos esta visión matemática de las cosas, nos encasillamos en, no, es que, a ver, la proporción tiene que ser 1-1, entonces, 50, ¿qué hacemos 50 para que sea 1-1 y todo sea perfecto? No, en realidad para mí eso es una forma muy simplista de resolver las cosas. Buenísimo. Es muy, muy simplista. Sin embargo, claro, es una forma de hacerlo y por eso existen las cuotas. Para mí las cuotas no son una solución a largo plazo, pero sí son una solución o un primer paso a inspirar a gente para que se vea en otras realidades. Es decir, si yo soy una mujer y veo que siempre mi mamá fue ama de casa y solamente conozco mamás amas de casa, es verdad que hasta una cierta edad en donde tú no tienes otro criterio, tu mundo gira alrededor de un cosmos muy pequeño, tú te vas a visualizar como ama de casa. Que no tiene nada de malo si es que es la única, pero sí, es malo si es que es la única cosa a la que tú sientes que puedes aspirar. Exactamente. No es nada de malo ser ama de casa, pero es malo si es que no sabes o si es que estás convencido que es la única cosa a la que puedes esperar. Exactamente. Entonces, hasta una cierta edad, que cuando tú no tienes todavía mucho contacto con otras cosas, para mí las cuotas funcionan. ¿Por qué? Porque es como, bueno, yo prendo la televisión y veo una propaganda en donde resulta que la propaganda es de alguien que actúa ser presidente de la República y resulta que es una mujer. Entonces, mira, es una imagen que no he visto y te crea curiosidad y te crea aspiraciones. Entonces, o no la propaganda, o sea, incluso en la vida real, digamos, en un board de directors que haya una mujer y que tú digas, mira, o sea, es normal. Pero no es una solución a largo plazo para mí. Pero entonces, hablando concretamente de tu ejemplo, para mí no es grave que el estudio haya arrojado que cada vez, digamos, se fomentó más o hubo más presencia de mujeres en sectores que históricamente eran de mujeres. Para mí eso no es un resultado preocupante y puede ser que mucha gente, muchas feministas estén en contra de esto que yo estoy diciendo, porque obviamente podría leerse como que yo intento perpetuar el patriarcado. Exacto. Pero para mí no es un problema porque si nosotros vemos los pasos previos y decimos, a ver, nosotros dimos toda la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres. De hecho, criamos a los niños y a las niñas así de una manera género neutro. Así estamos mucho cuidado de seleccionar qué juguetes se les daba y de fomentar ciertos tipos de juegos. Exactamente. Y resulta que aún así las mujeres prefieren ser enfermeras que ser mecánicos.
a mí me parecería Ninguna que bronca. fuerce a hacer lo contrario, o sea, me parecería un abuso absoluto. Genial. Entonces, pero bueno, eso es un tema que yo, como te digo, no he hecho estudios de género, soy una persona que reivindica el feminismo desde la igualdad de oportunidades y derechos, pero habrán muchos otros feministas con un punto de vista un poco más radical y seguramente mucho más educado que te podrán rebatir lo contrario. Ya, En y todo caso, eso es lo que no yo pienso. quiero, no necesariamente más educado significa que va a ser más radical, ¿verdad? No, no Ya, necesariamente, ok. pero digamos que podrán darte argumentos más Más pesados. elaborados Ok. y con mucho más contexto de lo que yo te puedo dar. Pues me gusta lo hayas llevado ahí, porque parece que te pasé un guión de dónde yo quería que vayamos con la conversación, y me encanta. Porque trajiste una de mis palabras favoritas hoy en día, que es feminismo. Y quería ver, si es que no te molesta, decirme cómo defines tú feminismo. Después te voy a dar yo la mía y quiero ver si estamos en la misma página. Bueno, es difícil porque el feminismo en realidad se ha vuelto una de estas palabras como democracia, que se dice Sí, mucho y significa poco. sí, Eh, yo creo en el feminismo de primera generación. En el ya, feminismo, siento que aún nos falta igualdad de derecho, no en el papel, sino en la práctica. Es decir, que ya, de verdad podamos tener la elección de no ser mamás y que nadie nos obligue, y que si somos mamás, que no me voten del trabajo por serlo. Como claro, no le votarían a un hombre por hacerse papá. O sea, claro. para mí es eso. Para mí el feminismo es simplemente la igualdad de derechos para todos, independientemente de con qué nacieron entre las piernas y con qué rol de género se identifican. Igualdad de responsabilidades también. Por supuesto, o sea, para mí es tan simple y puede ser una visión muy reduccionista. Para mí es, tú eres un humano eh, que vive en una sociedad, y como Ujú. humano que vive en sociedad tienes derechos y responsabilidades que no pueden verse, digamos, traído a menos por ser, porque eres mujer o porque eres, yo qué sé, indígena, o porque eres pobre. O sea, para mí es tu situación, no puedes o darte más derechos por tu situación. Juegan Mm. para ambos lados. Entiendo, perfecto. Yo estoy en la misma página, o sea, sí, yo estoy así, exactamente en la misma página. Digamos, yo considero que todos los seres humanos, por virtud de ser seres humanos, deberían tener ciertos derechos básicos, y deberían ser educados para tener ciertas responsabilidades básicas. Y que cualquier trabajo que nosotros hagamos en nuestra sociedad para que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades es un trabajo sensato y noble y deseable. Entonces, y hasta ahí llego yo en ese sentido. Si es que eso es ser feminista, yo soy feminista. Eh, porque, porque sí, o sea, genuinamente tengo ese deseo. Eh, y lo que justamente dices tú, creo que está relacionado más a este liberalismo clásico, y no tanto a lo que es la teoría de las interseccionalidades, que es una cosa que no vibra conmigo, así no resuena conmigo. Eh, y me parece súper chévere porque mencionaste que todavía tenemos que hacer trabajo para que las mujeres en la sociedad, por ejemplo, no se sientan forzadas a ser madres, y si es que deciden ser madres, no pierdan su trabajo, ¿no? Y creo que en ese punto yo también, es una cosa con la que fácilmente puedo sentir empatía, porque yo acabo de ser papá. Y la compañía para la que yo trabajo, ellos me dieron 6 semanas pagas con garantía de que puedo regresar a mi puesto después de esas 6 semanas. Y ellos lo duplican para quien es mamá. O sea, para mí como papá me dieron 6 semanas, para quien es mamá me le dan 12 semanas. Y lo que más me encanta, que es una cosa que obviamente me gusta porque resuena con mi posición, con mi actual posición ideológica, es que nadie pasó una ley diciéndoles que ellos tenían que hacer eso.
Sí. Pero yo sé que si es que a muchas compañías tú no les obligas, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Si es que tú no pasas una ley diciendo, oye, tú tienes que pagar licencia de maternidad, no puedes botarle el trabajo a una persona porque decide ser mamá. Entonces, lo que harían muchas personas, y así pensándolo en términos de números, por ejemplo, yo estoy contratando a un empleado, tengo mi podcast aquí y estoy cansado de yo mismo hacer las ediciones. Quiero que alguien más después de estas entrevistas venga y haga la edición del podcast. Y recibo una serie de currículums. Y tengo aquí a la izquierda tengo a Pepito y de nuevo Juanita que se están cambiando de trabajo porque no le están pagando igualmente. Y yo veo que Juanita es una mujer joven. Y estoy pensando en contratarle a largo plazo porque yo quiero que esta persona esté feliz en mi compañía. Cuando estoy considerando en contratarle a ella, siempre tengo que pensar en la posibilidad de que tal vez ella, por ser un ente independiente, algún día decida que quiere tener hijos. ¿Ya? Y yo como empleador tengo que proveerle seguro de salud y todo. Por otro lado, veo que Juanito es un hombre ya mayor. Digo, probablemente él no va a tomar licencia de paternidad porque ya está en sus 50s y ya tiene 50 años, no le veo siendo papá. Puede que mi análisis sea reduccionista, simplista y todo. Pero si es que yo estoy pensando, digo, contratarle a Juanito me va a costar $50,000 al año. Contratarle a Juanita potencialmente me puede costar $75,000, $100,000. Es posible que yo decida contratarle a Juanito. Y en este caso, literalmente le estoy contratando a Juanito por ser hombre y no contratándole a Juanita por ser mujer. Y estoy discriminando. Es un acto de discriminación. ¿Cómo ahora que tú estás... me gustó que en tu biografía dijiste que estás buscando respuestas en términos del análisis del sector privado. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de eso? ¿Y cómo pueden las personas que están en esa posición de contratar gente y que hacen un análisis de costo posible, cómo pueden hacer para aún así contratar personas sin discriminarles por características innatas, biológicas? A ver, sí, es chévere lo que estoy haciendo ahora porque en realidad, después de haber hecho estudios en ciencias políticas, que es una parte del conocimiento que tiende a ser bastante teórica y bastante idealista, y que a veces no puede resonar con los debates prácticos, digamos. Cuando en realidad debatimos, por ejemplo, en Ecuador se debate quitar el subsidio, viene el economista y el politólogo y dice esto es lo mejor para la democracia, esto es lo mejor para la economía. Y bueno, luego llega el empresario y dice sí, todo bien lo que ustedes dicen, pero que a mí no me parece, porque en mi práctica diaria no me parece. Y para mí el poder tener un impacto en la sociedad implica dar un poco de trascendencia y practicabilidad a aquello A las teorías. Yo sé. Uh-huh. Entonces, sí, en efecto, ahora estoy haciendo estudios en la parte de gestión empresarial, más de cómo funcionan las empresas y cómo hacer que estas sean no solamente eficientes en términos económicos, sino que sean comprometidas con su sociedad, digamos, con su environment. Cuando haces este tema del external environment, sí consideras en dónde estás implantando tu empresa. Entonces, a ver, ¿cómo hacer para que una empresa no discrimine por estas cosas innatas, inherentes al ser? No contratar a una mujer, porque potencialmente puede crearte más gastos, porque se puede volver mamá. Es como cuando Trump hizo el análisis de la balanza comercial y dijo, nos vamos a pegar una pelea comercial con China, porque con China, 101, yo tengo un déficit. Overall, no tengo déficit. Overall, la economía americana es una economía positiva, que su resultado es positivo, es decir, que exporta mucho más de lo que importa. Pero claro, cuando haces el análisis uno a uno, siempre va a haber alguien que te da resultados negativos y resultados positivos, pero cuando haces el average, ok, si en el average da resultados positivos, para mí no hay un problema. Entonces yo creo que el análisis tiene que ser mucho más global. Entiendo. El análisis no puede ser
yo contrato a esta mujer y esta mujer potencialmente me va a dar costos adicionales y por lo tanto no la contrato, perdón, porque puede ser que esta mujer sea muy eficiente. Totalmente. Y entonces resulta que la señora me va a generar unos ingresos increíbles durante los 6 años que trabaje conmigo antes de tener un hijo, que van a pagar por demás el tiempo que yo deba pagarla por maternity leave. Entonces, creo que el análisis tiene que ser mucho menos contable y mucho más de un análisis económico a gran escala. Eso es por un lado lo que te quería decir. Por otro lado, es que el tema de la regulación por parte del Estado es importante desde el punto de vista, que te decía muy al principio, de cuál debe ser el rol del Estado en la sociedad. Sí. Si nosotros hablamos de una sociedad que es muy individualista y que básicamente el Estado tiene que estar ahí para asegurarse de que cada uno no, volviendo a los términos, cada uno sea lo menos egoísta posible con el otro, obviamente vas a tener al Estado que va a obligarles a las compañías a hacer un maternity leave, al menos el mínimo minimorum, es decir, que por lo menos le paguen unas ciertas semanas antes y después del embarazo. Sí. Ahora, si tú me preguntas para mí, ¿es eso ideal? No, para mí no es ideal que el Estado garantice el mínimo minimorum. Para mí no, porque para algo tenemos una democracia representativa, para algo se pagan sueldos a gente para que tome decisiones. Entonces, para hacer el mínimo minimorum, yo como ciudadana no quiero eso. O sea, para mí eso es lo mínimo básico, racional, si quieres. Entonces, para mí el rol del Estado sí, en ese sentido, sí es importante, no solamente para establecer el maternity leave o las acciones no discriminatorias, sino ayudar a este diálogo más grande, como el que te digo, es decir, ayudar y sentarse con los empresarios y decir, a ver, ¿es que a gran escala de verdad contratar a esta mujer es negativo para su negocio? Yo no quiero que usted quiebre, porque usted me paga impuestos, usted genera empleo, o sea, claro, no es el interés del gobierno que las empresas quiebren. Claro. Pero tampoco es interés del gobierno que nadie contrate mujeres porque por miedo a que se vayan a quedar embarazadas y a querer ser mamás, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí el rol del Estado en ese sentido es mucho más amplio. Es el rol de un Estado que permite el diálogo y que permite una visión más macro, en donde todos ganan al ser un win-win situation. Las mujeres tienen trabajo y no solo las mujeres, a veces nosotros nos encasillamos en debates como la desigualdad de mujeres. Nosotros hablamos de las minorías étnicas, también es un problema. ¿Cuánta gente afrodescendiente es proporcionalmente, tiene más proporcionalidad, más posibilidad de ser desempleada que alguien que no es? Entonces, todas estas pequeñas minorías, que en realidad no son tan pequeñas, viven estas discriminaciones, o sea, este sistema discriminatorio que al final no es beneficioso para la sociedad en su totalidad, no solamente en términos de bienestar y digamos así, una vida hippie de amor, sino incluso en temas económicos, o sea, en una buena distribución de riqueza, en un bienestar social generalizado. En especial si eres así, digamos, así un ultracapitalista, digamos, y lo único que puedes pensar es en términos de cuánto valor pueden generar las empresas para los accionistas. Quieres poder tener una piscina de candidatos diversa que explotar, ¿no? O sea, como mínimo. Sí, es una visión un poco caricaturista de lo que... De acuerdo, no, más bien no decía de lo que tú decías, sino que, o sea, llevándolo a un extremo, incluso si es que eres una persona que no le importa nada más que poder tener gente que contratar y está en tu interés que una mayor diversidad de candidatos puedan presentarse para que tú puedas contratarles y tipo usar su fuerza laboral, y a eso me refería. Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. En términos, es súper interesante que lo llevaste también hacia el aspecto de las minorías étnicas, porque aquí también ese es un punto, aquí en Estados Unidos ese es un punto de polarización súper presente así. Y una cosa que escuché decir recientemente es que justamente, o sea, que escuché y escucho, y es lo que te decía antes, que no es una teoría que resuena conmigo, es esto de la interseccionalidad, o sea, que todos tenemos identidades grupales
Y por virtud de nuestras identidades grupales, nos colocamos en una matriz o una jerarquía de opresión, ¿no? Entonces, ¿quién es hombre, blanco, heterosexual, cisgénero, sin discapacidades? Está al tope de la pirámide oprimiendo a quien está debajo. Y de ahí le siguen las mujeres blancas, cisgénero, heterosexuales, sin discapacidades. Y todas las personas tienen la capacidad de verse a sí mismos y decir, ok, ¿en qué punto de la pirámide yo caigo? Y yo estoy dispuesto a aceptar que ese análisis tiene algo de verdad. Tiene una fracción de la verdad. Ahora, ir de eso a decir que el gobierno debería entonces utilizar esta pirámide, que la sociedad, vamos a decir sí, no el gobierno, pero que la sociedad debería utilizar esta pirámide para todo tipo de interacciones. O sea, ¿tienes una opinión sobre algo? Bueno, primero, ¿dónde en la pirámide de la opresión te encuentras? Para yo poder saber qué tanto puedo valorar tu opinión sobre este o este otro tema. ¿Dónde en la pirámide te encuentras para ver si es que te voy a dar esta beca o no? ¿Dónde en la pirámide te encuentras? Porque ya tenemos muchos del Tier 2, entonces estamos necesitando más gente del Tier 3 o el Tier 4, ese tipo de cosas. ¿No crees que las buenas intenciones de querer que más personas, por virtud de sus identidades grupales, tengan una posición más equitativa en la sociedad, posiblemente podría tener efectos negativos? ¿Ves algún posible efecto negativo de esa visión del mundo? Sí, por supuesto. A ver, en un inicio yo no estoy en desacuerdo en su totalidad con esta idea, porque hoy por hoy como sociedad los mensajes que recibimos intentamos siempre analizar de dónde vienen, y eso es bueno, porque si mañana sale, yo qué sé, el CEO de Facebook y dice sus datos son protegidos en la medida que ustedes acepten o no acepten los términos y condiciones, y tienes al otro extremo del tablero a alguien en África que tiene acceso a Internet, y dice, yo no tengo idea de qué es protección de datos, podrías decir, bueno, pero está en los términos y condiciones, digamos. Entonces yo creo que los mensajes sí tienen que ser evaluados visto desde dónde vienen, es decir, ¿por qué dices esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es tu motivación para decir esto? No para dar mayor o menor valor a tu opinión, sin duda no, pero para entenderlo mejor, porque si mañana el discurso de una persona en África a quien le roban, por ejemplo, todos sus datos porque los publicó en las redes, el discurso de alguien podría ser, bueno, es su culpa. Porque no leíste los términos y condiciones. Exactamente. Y tú dices, bueno, pero a ver, o sea, cuando estudias que esa persona en África tiene muy poco nivel educativo, que la motivación principal por la cual utiliza Facebook es para estar en contacto con sus familiares que están lejos, entonces dices, bueno, tal vez no leyó los términos y condiciones, pero sin duda no es una justificación, pero entonces te replanteas y dices, bueno, tal vez debería ser términos y condiciones menos largos, con un vocabulario menos complejo, para que mi población objetiva pueda de verdad entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, sí es válido entender de dónde vienen las palabras, de quién lo dice, porque eso te va a ayudar a dar mejor solución al problema que se está dando. Porque ese mismo problema al CEO de Facebook te va a decir, bueno, yo acepté los términos y condiciones sin leer. Obvio, tú escribiste. O sea, hay que entender quién dice las cosas para entender por qué de su actuar. Okay. Esto sin duda no significa que va a dar mayor o menor valor a tu opinión. Las opiniones de todos son iguales, pero hay que entender de dónde vienen. Sin embargo, esto sí para mí tiene efectos negativos porque esto se evidencia mucho en el sistema de cuotas. Y lo que causa potencialmente es resentimiento y reivindica esta pirámide.
es innegable que esta pirámide existe, es innegable que la gran mayoría de decidores, ya no sé hablar español, de quienes deciden las cosas en el mundo, sí, son hombres, cisgénero, blancos, con mucho dinero. Sería iluso pensar lo contrario. O sea, tienes que tener una demografía clara de las relaciones de poder para poder saber por qué las decisiones se toman de la manera en la que se toman. Pero cuando usas este sistema de cuotas, que da muchas ventajas, a veces ventajas injustificadas a ciertos grupos, generas y ratificas lo que intentas evitar, que es que haya esta segregación implícita, digamos. Es decir, Sí, por virtud de identidad grupal. exactamente, es decir, el blanco que tal vez sí que se esforzó igual que el otro, va a decir, se va a radicalizar justamente y va a decir, ¿por qué yo no tuve la oportunidad? Si igual me esforcé, igual tuve las notas que debía tener o cumplí los parámetros que debía cumplir, y yo solamente porque no pertenezco a una minoría no fui elegido. Entonces genera una radicalización contra las minorías que va ratificando de nuevo esta pirámide donde las minorías siguen siendo discriminadas. Entonces es peligroso cuando estas políticas de manera poco cautelosa, diría yo. O sea, es una estrategia válida, pero cuando se aplican así por aplicar haciendo general. General es peligroso, como todo en realidad. Sí. Es algo interesante porque yo creo que en términos de cómo se estableció, de que era el hombre cisgénero, heterosexual, blanco, sin discapacidades, con dinero, quien está al tope de la pirámide de la opresión, me parece que es un análisis súper angosto. Porque, digamos, en la mayoría de la historia de la humanidad, no es que esas... Yo no siento que esas dinámicas de quizás poder, todas se establecieron por virtud de estas cualidades, ¿no? Mucho tiene que ver también con el hecho de que el sexo es una cosa que predata a los seres humanos. Viene mucho antes de nosotros, es algo que heredamos nosotros de nuestros ancestros. Que hubo inicialmente en la historia de la humanidad una división del trabajo en base a estas diferenciación biológica que teníamos, y que eventualmente eso se fue desarrollando en una división de trabajo que luego se estableció como instituciones, se estableció como instituciones sociales, ¿no? Y que aún así, por ejemplo, es lo que decías tú, o sea, yo siento que esta desigualdad de poder no es exactamente lo que decías tú, es una interpretación de lo que decías tú. Yo creo que esta desigualdad de poder que existe, que puede existir, que está sujeta a existir, a veces es una desigualdad de competencia, y es lo que yo decía antes también, por ejemplo. O sea, yo ahorita estoy estudiando comunicación audiovisual y en el campo del diseño gráfico en particular, las mujeres dominan. Es un campo que es dominado por las mujeres. Y yo veo que hay muchas mujeres con las que yo estudio, con las que son mis compañeras de clase, que son, no voy a decir naturalmente, porque no sé si es innato ya, pero que de por sí ya tienen mucho mejor ojo para el color, por ejemplo. Que tienen mucha mejor así capacidad de producir, por ejemplo, gamas de color así más ricas. Y si pienso en términos evolutivos, tiene sentido. O sea, las mujeres tradicionalmente eran las recolectoras y las distribuidoras de los bienes de las sociedades, de los frutos. Entonces tendría sentido que las mujeres estén más equipadas para reconocer diferentes tonos de color, para diferenciar madurez, o si es que un fruto está prohibido, o si es que no prohibido, pero está podrido, o si es que no sé, estamos viendo una variedad de cereza que es venenosa, que es un poquito más morada que la otra, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo sí veo que hay esta diferencia, que yo sí creo que hay diferencias innatas entre los hombres y las mujeres en ese sentido, y que algunas de esas se expresan, por ejemplo, también en temperamento. Y yo veo que hoy en día, por ejemplo, hay esta iniciativa, no sé si iniciativa, este movimiento, esta idea de que
para que las mujeres tengan mejores posiciones en el mundo corporativo, se les estimula a que sean menos Más violentas. no sé si violentas, pero disagreeable, o sea, que no digan sí a todo, por ejemplo, que sean más tercas, que son actitudes temperamentales que el mundo corporativo recompensa. Tú eres con el comportamiento masculino, además. Sí, yo creo que en general se asocia eso con el comportamiento masculino. Hay este estereotipo de que los hombres son tercos. Yo creo que todos los estereotipos tienen algo de verdad. Y es que yo creo que en general los hombres, también por razones evolutivas, han desarrollado más de esa. Y creo que se puede hacer ese argumento. Obviamente yo sé que eso abre la puerta a algunas cosas medio extrañas, pero yo sí creo en no sé si soy darwinista social, pero sí reconozco que somos entes biológicos y culturales. Y como decíamos antes, o sea, parte de quiénes somos nosotros tiene que ver con nuestra composición biológica. Y todo esto quiero decir para llegar al punto de que me parece que cuando ponemos en esta pirámide de las interseccionalidades, decimos, por ejemplo, tú diste este ejemplo de esta persona hipotética en África que no entiende términos y condiciones. Cuando sabemos, tú y yo, que hay personas en África que son mucho más educadas y preparadas de lo que tal vez tú y yo seamos. Y por virtud de ser africanos, no significa que van a tener este perfil. Aquí en Estados Unidos hay personas que son hombres blancos, heteros, cis, que están pasándola terrible. Están adictos a la heroína y no tienen ningún tipo de educación, no saben leer bien, son analfabetos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que cuando interpretamos el mundo de esta manera, todos son dinámicas de poder, opresores, oprimidos, corremos el riesgo de caricaturizar demasiado a las personas. Y es algo que yo vi suceder en Ecuador con esto de los indígenas. Porque la gente que se adueña de esta ideología dice, como lo dije en el episodio anterior, les ve a los indígenas, les caricaturiza a los indígenas como si fuesen los elfos del Señor de los Anillos. Criaturas mágicas, perfectas, en conexión con la naturaleza, que no cometen errores, que tienen el corazón limpio y puro. Y es como, eso es racismo. Es quitarles a ellos su humanidad, su capacidad de también tener organizaciones corruptas, de también a veces actuar por interés, por egoísmo y todo. Entonces, quería ver si tú estabas de acuerdo con el hecho de que tal vez uno de los riesgos de ver el mundo de esta manera es solo en términos de dinámicas de poder y solo en términos de opresores y oprimidos por virtud de ciertas categorías a las que pertenecemos, que también corremos el riesgo de tal vez caricaturizar y por ende no hacer políticas públicas que beneficien a las personas. A ver, sí, estoy totalmente de acuerdo que cuando ese es el problema de toda teoría y todo análisis temático, es la creación de una cierta caricaturización, como dices. Pero bueno, son herramientas que tenemos que nos permiten de alguna u otra forma analizar el mundo. Yo sí creo que toda dinámica es una dinámica de poder, entonces para mí sería difícil decirte no hay que analizarlo así. Yo sí creo que toda dinámica, inclusive tú como padre, con tu hijo tú tienes una dinámica de poder, bueno, con tu hija en tu caso. Pero no solo de poder. No solo de poder, pero es cuando hablamos ya en términos de Estado, cada espacio de interacción tiene una diferente participación, digamos. Entonces, yo que sé, la parte social se reduce un poco cuando hablamos en términos de Estado, porque la parte política se vuelve mucho más representativa. Entonces, estas dinámicas de poder para mí existen en todas partes y hay que tomarlos en cuenta. Con lo que no estoy de acuerdo es con las categorías, y yo creo que hay que repensar las categorías que utilizamos para hacer esta pirámide. Entonces, tal vez sí, hay que analizar quién tiene poder y quién no tiene poder. Vamos a decir que ese es el que es súper difícil, ¿no? Porque el poder se esconde. Quien tiene poder tiene la capacidad de esconderlo, ¿no? De diseminarlo, tal vez. Uh-huh. Totalmente, pero tomando del principio que es el poder lo que está en juego, podríamos cambiar las categorías y decir, bueno, no, la categoría no va a ser la raza, pero sí va a ser, por ejemplo, el nivel educativo, que es transversal. Entonces vamos a decir, bueno, ¿quién tiene potencialmente más poder? ¿Alguien que tiene una mejor educación o alguien que no? Seguro, mejor educación. Cuando tienes
te pones a hilar más fino, bueno, también puedes descubrir quién tiene más acceso a mejor educación y quién tiene menos acceso a mejor educación. También es un tema de cuán profundo quieres hacer tu análisis. ¿Y a qué niveles, no? Nivel estado, nivel global. Así es. En todo caso, lo que tú decías sobre los indígenas es absolutamente cierto. Hay gente que idealiza a los indígenas o idealiza cualquiera de estos movimientos y dice, claro, es la gente, es el pueblo. Normalmente cuando hablamos de política usamos la expresión del pueblo como si fuera la máxima expresión de la voluntad popular, que la es, pero y como si no incluyese a las personas que, y como si no incluyese a las personas que también son miembros del Estado, de la policía, etcétera. Así es. Y entonces yo me pregunto, ok, ¿qué tal si repensamos esto y decimos, ¿quién es el pueblo realmente? Ok, el pueblo realmente es son muchas fracciones juntas. Y entonces eso te permite no idealizar. Porque sí, para mí en efecto esta idealización o esta hipersensibilidad también, porque hay el ejemplo contrario en donde el indígena es sobrevictimizado solamente por ser indígena, también es una forma de discriminación. Y sí. Yo me acordaba de un ejemplo hace un poco de esta campaña de publicidad en donde salió un niño afroamericano con un pullover que tenía un mono de una marca de ropa. Sí. Y esta campaña de ropa fue absolutamente criticada porque, claro, tenía el mensaje por debajo en el que podía entenderse que el niño y el mono, porque el niño era afrodescendiente, tenían algo en común. Y sí. Yo hablaba con alguien aquí en Francia que es afrodescendiente y me decía, a mí me parece que lo más discriminatorio de todo es que crean que nosotros nos podemos sentir aludidos. Exactamente. Es un niño con un pullover de un animal. O sea, ¿cómo es posible que la gente pueda pensar que nos vamos a sentir aludidos? Eso es más discriminatorio. Eso es más racista que la campaña. En sí, exactamente, que la acción discriminatoria directa de te hago de menos porque eres de un origen étnico específico. Entonces, yo creo que hay que saber, por eso cuando tú me preguntabas qué es el feminismo para mí, un poco está dado solamente por el hecho de ser humano. Es decir, tú eres un humano que está aquí en este mundo y eres un ciudadano. Y en tanto que ciudadano, tienes obligaciones y responsabilidades y tenemos que respetar, independientemente de si eres mujer, independientemente de tus orígenes étnicos, independientemente incluso de la movilidad social que tienes contigo. Es decir, si tú vienes de un estrato muy bajo, no puedes ser discriminado por eso, ni de forma positiva ni de forma negativa, en el sentido de no puedo hacerte de menos por ser pobre, pero tampoco puedo decir, porque es pobre está justificado que haga tal cosa que es malo. Me invento, que mates, que robes, porque justamente tú como ciudadano independiente... También tienes responsabilidades. Exactamente, independientemente de tus características, tienes responsabilidades. Entonces, sí, no, yo creo que en realidad lo que tiene que cambiar de esta pirámide, que para mí es útil para analizar el mundo, no es que la pirámide desaparezca, porque es una foto de la realidad, pero habría que cambiar las categorías con las que analizamos eso. Claro, yo diría más bien que es un dibujo de la realidad, no una foto, pero estamos por ahí, estamos cerca. Esquema. Sí. Así que sí, eso es para mí. Ok, chévere. Sabes que lo más interesante es que yo esperaba que tú y yo tengamos más puntos de desacuerdo en esta conversación de los que en realidad tenemos. Y no sé por qué, pero me parece genial que esa sea tu posición, porque siento que tenemos varios puntos donde estamos. Siento que en otros tal vez yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a aceptar de que todas las relaciones humanas están basadas en dinámicas de poder. Pero sé que eso es algo ya mucho más profundo en términos del análisis del posmodernismo, ¿no? Y de Foucault y de los otros, ¿no? Que no soy muy fan yo de él, pero todo bien. Entiendo por qué se hace ese análisis y entiendo por qué si es que utilizas eso como esquema de ver el mundo vas a encontrar mucha verdad. Y en general siento que los mejores modelos son aquellos que menos falsedades tienen.
Y a la final es eso, ¿no? Todos nuestros modelos van a tener falsedades, van a tener huecos, van a tener lugares donde realmente no explican tal o cual situación o se quedan cortos de explicar tal o cual situación. Y veo ese como uno de ellos, pero como tantos otros. Y estoy súper feliz de que hayas querido tener esta conversación, porque es justo, o sea, cada vez digo esto, pero me enriquece tanto porque puedo realmente parar a pensar dónde están los huecos en mis modelos, dónde están las falencias de mis modelos y qué cosas no he pensado realmente desde ciertas perspectivas. Me parece súper interesante que como que la conversación haya llegado y haya fluido hasta lo que estoy diciendo ahora, porque el eslogan de este podcast es que tenemos respuestas incompletas a preguntas fundamentales, ¿no? Y espero que también haya sido una experiencia enriquecedora para ti y que quieras volver, porque siento que hay mucho más de qué hablar y que como el mundo sigue cambiando y las cosas se siguen presentando y las cosas siguen así desarrollándose, siempre va a haber algo que podamos decir y pensar juntos en voz alta, que es la misión de esto. Entonces, una de las cosas que yo establecí en el formato de este podcast es darte a ti la posibilidad de que tú, como no estoy en la capacidad de remunerarte monetariamente por tu participación en este momento, darte la posibilidad de que tú tomes un minuto, 2 minutos, 10, 15 minutos, si quieres, para hablar a quien esté escuchando, decirles de alguna iniciativa, alguna organización, alguna cosa que esté sucediendo en el mundo que te apasione, que te guste, que crees que tiene valor y que vale la pena que la gente conozca, que la gente escuche, que la gente lea. Si tienes algún libro que recomendar, tienes alguna cosa, solo así un momento para que tú compartas eso, como mi manera de remunerarte por participar en esta conversación. Dale, gracias. No, gracias a ti por este espacio y en realidad es súper enriquecedor poder compartir con esto y cada vez que un mensaje así llegue a más gente, te da la oportunidad de verdad de hacer que más conocimiento y más información llegue a la gente y que luego la gente pueda decidir. Si tienes diferentes puntos de vista, te escuchas, al fin del día te vuelves una persona más informada, te vuelves una persona más educada, más capaz de decidir y de ser más empático. Y para mí creo que esa es la clave de todo, es ser más empático, es entender que la diversidad es la clave del desarrollo, del bienestar, que cada uno pueda aportar con lo suyo es lo más importante. Y para esto yo creo que el tema del diálogo es básico y hace muy poco tiempo de verdad puedo ver iniciativas así, en donde la información es como hecha así fácil de digerir para la gente y es de eso lo que importa. Entonces, no, yo creo que eso es lo único que podemos aspirar, llamar a la curiosidad, que la gente escuche esto y que de lo que hemos dicho diga, qué interesante este estudio que tú vienes de mencionar, los estudios de la OCDE que yo te cuento, de Naciones Unidas, y que ellos también trabajan cada día para que su comunicación sea más fácil de digerir para la opinión pública y para la gente de a pie. Y sí, llamar a la curiosidad de la gente para seguir investigando, seguir leyendo un poco más y tener un lugar más pacífico y más tolerante de diálogo también. Buenísimo. Mil gracias. Nada, de nada. Y en serio, ojalá quieras volver. Sí, ojalá me des el espacio.